en ese momento y la incursión de aquella venida que venía a transformar a la humanidad para siempre, es muy importante conocerla, es muy importante entenderla. Y quisiera tomar este relato, como les mencionaba, de los pastores, porque ahí podemos extraer lo que la Navidad produce verdaderamente en la vida de los hombres. Y este relato es muy interesante porque cuando Jesús era anunciado, se le anunció a María, que iba a ser la que concebiría a Jesús. Y después se le anunció a los sabios de Oriente también, y se les anunció del nacimiento a este grupo de pastores que estaban en el campo, ¿verdad? Y ellos recibieron una noticia, y era una noticia de gran gozo. Así que lo primero que podemos pensar en cuanto al mensaje de la venida de Cristo es que era un mensaje de nuevas de gran gozo, era un mensaje de esperanza, era un mensaje de vida, porque esa gente, ese pueblo estaba oprimido. En ese momento los judíos estaban oprimidos por el imperio romano, pero este mensaje no era solamente para los judíos, sino que también era para toda la humanidad. Dice Lucas 2, el versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Note lo siguiente: tuvieron temor porque ellos nunca habían tenido una experiencia de un ángel, algo sobrenatural que apareció. Entonces se asustaron, pero lo primero que dijeron los pastores fue: no teman, porque lo que te venimos a anunciar no causa temor. Al contrario, dice, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Note eso, nuevas de gran gozo. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que el mensaje de la venida de Cristo, de la obra de Cristo, lo que Él venía a hacer, es un mensaje, es un evangelio, son buenas nuevas que no producen temor. Cuando alguien te habla de Cristo, esto no debe causar temor a tu vida, sino al contrario, esperanza. Este mensaje no es un mensaje de condenación, es un mensaje de vida, porque aquel que venía a restaurar todas las cosas y reconciliarlas con Dios, los que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, venía a este mundo. Por eso eran noticias de gran gozo, de gran alegría. El primer hombre, Adán, que fue creado y puesto en aquel huerto, dice la Escritura que cuando él desobedeció a Dios, lo primero que hizo fue esconderse, y cuando Dios le habló, él tuvo miedo de Dios. Tuvo miedo de escuchar esa voz de Dios por su condición. Y es que así esa naturaleza de Adán pasó a todos los hombres. Por eso muchas veces cuando la gente empieza a hablar de Dios, la gente tiene cierto temor, porque se siente alejado, se siente lejos, se siente que está en enemistad con Dios y que no puede acercarse a Él. Pero note que las noticias que este ángel da a los pastores era de gran gozo, de buenas nuevas. No era un mensaje que producía temor, sino acercamiento. Era el momento donde se incursionaría el propósito eterno de Dios para restaurar todas las cosas en Cristo Jesús y traer paz. Por eso era una noticia de gran gozo. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, debe de causar gozo en las personas, de esperanza al escuchar ese mensaje. Pero también sigue diciendo que cuando este ángel aparece a los pastores y da este mensaje: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. También sigue diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal, y lo van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Note las buenas nuevas de gozo, de alegría. Y luego dice: porque viene un rey, viene un Salvador, viene aquel
que va a salvar al mundo de sus pecados. ¿No fue ese el anuncio que aquel ángel le dio a María también? Tú concebirás en tu vientre y pondrás a ese niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados y será llamado grande, Hijo del Altísimo, Salvador, Jesús. Entonces las noticias eran acerca de la venida de un Salvador, acerca de un rey que introduciría eso, un reino de justicia, un reino de paz y un reino de gozo en el espíritu, en la humanidad, en cada persona. Eso era. Qué maravilloso que aunque el pueblo esperaba a un Salvador diferente, Israel esperaba a un libertador de la opresión de los romanos, un guerrero, pero no era lo que ellos estaban esperando, porque cuando el ángel da este mensaje, les dice: lo vas a hallar a este Salvador que nace en la ciudad de David, a este rey esperado en un pesebre. Quizás no nació con lujos, no tuvo un lugar quizás el más apropiado para que pudiera nacer. Fue en un pesebre donde nació, pero venía con esa misión y propósito de poder salvar a toda la humanidad, poder conectarnos nuevamente con el propósito del Padre, y que no hubiera más temor, sino al contrario, hubiera una relación, una comunión donde pudiéramos experimentar verdaderamente ese amor de Dios para nosotros. Qué maravilloso pensar. Yo me puse a pensar, si Jesús vino y venía presupuestado todo lo que Él necesitaba para cumplir la misión y el propósito, me puse a pensar en cada uno de nosotros, que también Dios nos da la oportunidad de venir y nacer y experimentar esta vida para que le podamos conocer y conectarnos con ese propósito de Él, y todo el presupuesto de Dios para que podamos cumplir con esa misión está dado en Cristo Jesús para nuestras vidas. Él cumplió su propósito. Nosotros también podemos cumplir en Él nuestro propósito. Entonces, este era un tiempo donde Jesús, al nacer, tenía que ser recibido por su pueblo, porque eran nuevas de gran gozo. Pero por el contrario, muchos de ellos lo rechazaron. Podemos ver el gobierno actual. Herodes, que estaba en ese momento de rey, no lo aceptó. Se puso en contra de él. Podemos ver a un Pilato también, que fue y da la orden para que más adelante lo crucifiquen. Un pueblo de sacerdotes y judíos que organizaban el templo y todos los rituales, no lo aceptaron como el Hijo de Dios, no lo aceptaron como el Salvador, no lo aceptaron como el Señor y el que venía a introducir ese reino. Pero Él venía a establecer un nuevo reino en el corazón de los hombres. Quizás no era como lo esperaban, pero lo que sí venía a hacer era una obra que nos afecta, no solamente nos afectó a ellos, sino que también hoy en día es actual. Hoy en día podemos participar de los beneficios de esa noticia, de esa obra que Él hizo en nuestras vidas. Muchos hoy en día ven a Jesús como una tradición, como algo muy bonito, como algo lejano, quizás nada más. Pero la realidad es que tú debes de entender que esto que hizo Jesús es algo que tú puedes participar hoy en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Es una realidad. Él es Señor. Muchos lo tienen como quizás un amuleto, como algo bueno, como algo interesante, algo que sería, es bueno conocer de Él, pero no lo han hecho el Salvador y el Señor de sus vidas, y no han podido experimentar ese reino en ellos. Pero Él vino a establecer ese reino en nosotros. Y mire, cuando los ángeles hablaron acerca de buenas nuevas de gran gozo, este mensaje a los pastores, vemos que no producía temor. Vemos también que era acerca de un reino que venía.
Y vemos también que producía adoración en aquellos que escuchaban ese mensaje. Porque después de que el ángel anuncia a los pastores y les dice la nueva de gran gozo y que nacería Jesús en un pesebre, dice la escritura en Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Note esto: esas buenas de gran gozo producen adoración, producen un corazón agradecido a Dios por tan grande obra que Dios mismo estaba haciendo. Los ángeles dice: y en la tierra paz. Ellos adoraron a Dios porque había una gracia que produciría esa paz entre Dios y los hombres. Ese indiscutiblemente un misterio, lo dice Pablo en Tito 3:16. Grande es el misterio, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso los ángeles soltaron una adoración, es decir, paz a los hombres en este niño, en este Hijo de Dios, en este mismo Dios que se estaba encarnando en un pequeño para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso es grande el misterio del amor, la piedad, del amor de Dios manifestado en carne. Él se hizo hombre. Como Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró, sino que se humilló haciéndose hombre y se humilló hasta la muerte por cada uno de nosotros. ¡Qué milagro! Adoración produjo. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, viviría esa vida en justicia de Dios para poder otorgarnos a nosotros esa justicia que nosotros mismos no pudiéramos lograr. Visto de los ángeles fueron testigos de ese gran acontecimiento, que Dios mismo se limitó en tiempo y espacio al meterse en un cuerpo para poder salvarnos a nosotros. Ellos adoraron porque veían ese hombre iba a reconciliar a toda la humanidad con Dios mismo para traer paz. Predicado a los gentiles, los judíos creían que era solamente para ellos el mensaje de la esperada, que iban a esperar el Mesías prometido, era solamente para liberarlos a ellos, pero ellos no sabían que el misterio era más allá, era toda la tierra, porque la bendición de Abraham fue dada a todas las familias de la tierra en Cristo Jesús, creído en el mundo. Hoy en día, después de más de 2000 años, sigue la gente creyendo en Él, porque han experimentado esa realidad de lo que Él es. Es un milagro creer en Él. Es un milagro que solamente Dios puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Poner la fe del Hijo en Él. Al creer esto, porque esto se cree por la fe. Y podemos ver que en realidad hay un producto, la Navidad produce en nosotros vida. Estábamos en tinieblas, somos trasladados a un reino de luz. Estábamos en ignorancia, sin conocer a Dios, alejados de Dios, pero ahora podemos ser guiados por el Espíritu de vida en nosotros. Es creído en el mundo, es experimentado y podemos conocerle. Recibido arriba en gloria, solamente aquellos que le hemos recibido, y en el Espíritu podemos ver ese gobierno de Dios empezando en nuestras vidas, y lo vemos también en todas las cosas. Entonces vemos cómo los ángeles adoraron a Dios por tan grande gracia y paz, pero también adoraron
porque era un designio de la voluntad de Dios para toda la humanidad, que pudiéramos conocerle. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Buena voluntad de Dios para con los hombres, al poder hacernos participar a través de la obra de Cristo, de entender la sabiduría de Él, que ya no es un misterio, ahora es una realidad en nosotros. Podemos conocerle, podemos vivenciarle. Y no solamente los ángeles le adoraron, podemos ver los pastores mismos le adoraron. Lucas 2:20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, dice ahí, y como se les había dicho. María misma adoró a Dios. María dijo adoró al Padre por tan grande don. Lucas 1:46, entonces María dijo: engrandece alma mía al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella entendió que la promesa hecha para libertar a la humanidad estaba en Cristo. Lucas 1:54, socorrió a Israel su siervo, esto lo está diciendo María, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces María adoró, los pastores adoraron por tan grande don, los sabios de Oriente adoraron también. Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron a él, a Cristo. Los sabios de Oriente abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí estaba la provisión de Dios para lo que tenía que hacer en su propósito. Qué maravilloso. Lo que produce las buenas nuevas, el evangelio, es gozo, no temor. Produce adoración en cada uno de nosotros por tan grande don dado a nuestras vidas. Los sabios de Oriente le adoraron también. Simeón y Ana, a los 8 días de nacido, van María y José al templo para cumplir con la tradición de presentar al niño. Y había ahí 2 personas: Simeón, un hombre ya de edad, que por el Espíritu se le había revelado que no moriría hasta que viera la salvación de Israel. Y dice que él exclamó, y él tomó a este niño cuando lo vio y bendijo a Dios diciendo, adoró. Produce adoración. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, note eso, y gloria de tu pueblo Israel. Adoró. Y había también una profetisa llamada Ana, que esperaba también esto, todo el tiempo sirviendo ahí en el templo. Y esta mujer dice, presentándose en la misma hora que estaba ahí, llevaron a Jesús al templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Daba gracias a Dios, adoraba a Él. Y es que estas nuevas de gran gozo lo que producen son adoradores. Jesús mismo lo dijo cuando Él caminó. Él dijo en Juan 4:23, mas la hora viene, fíjense, y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuándo venía este tiempo que iba a haber una generación de adoradores? Pues cuando Jesús cumplía la obra de restauración de todas las cosas, cuando Él cumplía con pagar en esa cruz ese precio que era necesario para salvarnos a todos nosotros, y entonces producir una generación de adoradores.
producir gente que le adora, que entiende que Él es el rey en sus vidas, que gobierna sus vidas, que ellos viven para Él y que todo lo que hacen es y expresan, da una adoración al Padre. Eso produce el mensaje de Navidad. Eso produce gente transformada, gente que se convierte en adoradores al Padre. Pero ¿qué más produce este mensaje aparte de que son nuevas de gran gozo? También dice la Escritura que los pastores, cuando escucharon este mensaje de nuevas de gran gozo y se les dijo dónde estaría el niño, dijeron: vamos a ver si esto es cierto, vamos a comprobar esta realidad que este mensaje nos está dando. Y ellos comprobaron el mensaje, fueron a ver que fuera cierto. Y esto es algo interesante. Lucas 2:15 dice: sucedió que cuando los pastores se fueron, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver si eso que Dios nos dice a través de los ángeles es verdad, es una realidad. Y ellos fueron. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Interesante, porque ellos comprobaron esta realidad. Hoy tú y yo podemos comprobar también la realidad de lo que Dios dice. Cuando Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y si Él nos ha prometido en Cristo salvación, vida nueva, vida abundante, herencia, es una realidad. Pero es importante que lo compruebes. Es importante que lo puedas experimentar realmente en tu vida. Hoy no tenemos que ir a un pesebre. Hoy no tenemos que ir o adorar a un niño, a un bebé. No, nuestra realidad hoy no es eso. Nuestra realidad hoy es tomar la verdad de lo que hay en Cristo Jesús y su mensaje, lo que Él hizo y la obra, y experimentarlo en nuestro espíritu. Comprobar que es cierto, que hay una paz de Dios que tú puedes tener, que hay un gozo de Dios en el espíritu que puedes experimentar, que puedes vivir en justicia, porque ya lo hizo posible Jesucristo con su obra. A ellos les tocó el comprobarlo físicamente, el ir a ver si aquellas palabras eran ciertas y se dieron cuenta que era verdad. Pero hoy a nosotros es diferente. Hoy nosotros es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creer que lo que Él ha dicho y todo lo que Él nos da en Cristo Jesús es una realidad en nosotros. Puede ser. Hoy no le conocemos físicamente, pero le conocemos en el espíritu. Puedes tener una perfecta comunión con Dios en tu espíritu. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y cuando dice de aquí en adelante, está hablando de las realidades del nuevo pacto. Está hablando de la realidad de la obra, de lo que ya había hecho Cristo. Dice: y aún si a Cristo conocimos según la carne, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Él ya no está aquí en esta tierra. Le conocemos en el espíritu. Y Él vino a dejar esa venida, esa incursión, era plantar su cuerpo, su iglesia aquí en la tierra, que le manifestara a Él. Pero hoy podemos conocerle así. Por eso, cuando aquel hombre Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: Señor, sabemos que tú has venido. Nicodemo, un hombre entendido en aquel tiempo de la ley y todas las cosas religiosas, se acerca de noche por temor. Le dice: Jesús, sabemos que has venido de Dios por todas las cosas que haces, pero ¿cómo puedo tener vida? Y Jesús le dice: Nicodemo,
O sea, necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es algo que tú puedas tocar en lo físico, es en el espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo piensa, pero ¿cómo es eso? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi mamá otra vez y nacer? No, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo puedes experimentar en el espíritu. Por eso Jesús también dijo, al que esté cansado y trabajado, dice, vengan, que yo los haré descansar. Pero no está hablando del que trabaja físicamente, que terminó su día molido por andar cargando todas aquellas cosas o etcétera, lo que haga. Estaba hablando de todos aquellos que querían esforzarse por tener una cercanía con Dios. Y le dice, vengan, vengan, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a introducir a un reposo que yo mismo he hecho a través de mi obra. Por eso Jesús dijo al sediento de espíritu, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana que Jesús le pide agua y ella le dice, ¿cómo te voy a dar agua si tú eres judío, yo soy samaritana y no nos llevamos? Digo, dame de esa agua. No, pues ¿cómo te voy a dar agua? Dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, Él es el que te podía dar a ti agua. Y menciona esto, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En el espíritu estaba hablando, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Tú puedes experimentar la realidad de Dios en el espíritu. Al que estaba hambriento, Jesús dice, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Los pastores lo comprobaron físicamente, pero tú y yo hoy tenemos esas realidades ya operando que podemos nosotros disfrutar en el espíritu. Pero esto es algo personal. Esto es algo que tú debes de decidirlo. Que lo que produce la Navidad sea en ti una realidad operacional en el espíritu. Comprobar que Él es el Salvador, que compruebes que Él reina, que compruebes que Él da su paz y su gozo y que es para todas las naciones, para todos los pueblos de la tierra, no importa de qué nacionalidad seas, salvadoreño, mexicano, a ver, ¿de dónde más tenemos aquí? Colombianos, costarricenses, no importa, es para todos. Todo el que decide tomar de esta realidad. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero tú puedes recibirle. Tú puedes ser de los que le reciben y experimentar estas realidades. ¿Qué más produjo? Aparte de que eran nuevas de gran gozo, aparte de que era algo que los pastores comprobaron, también podemos ver que los mismos pastores, después de comprobarlo, ellos no callaron lo que habían recibido, lo que habían visto, que era cierto lo que Dios decía. Se convirtieron en testigos de aquel acontecimiento y compartieron con otros, no se callaron. Dice Lucas 2:17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, la anunciación de los ángeles dada a los pastores deciden ir y comprobar aquello,
Y cuando llegaron ahí y vieron al niño, sucede esto. Y al verlo, les dijeron a todos lo que había sucedido, lo que los ángeles habían testificado acerca del niño y que era una realidad. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, me llama la atención que dice que María, al escuchar esto, meditaba en todas estas cosas de lo que se decía del niño. Lo que los pastores dijeron confirmaba a María lo que Dios ya le había dicho a ella. En otras palabras, porque ya los ángeles habían aparecido a María diciéndole que ella engendraría en ella a Jesús. Y todo lo que sucedía confirmaba a ella misma esta realidad, estas verdades. Pero también dice ahí que se maravillaban otros que estaban ahí. ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Quiénes más estaban ahí en esa escena del pesebre? Pero sí había otra gente, porque dice que se maravillaban de lo que los pastores decían. Y eran confirmados en la realidad de que el Mesías había llegado, que el cumplimiento de la promesa era una realidad, que el Cristo, el Señor, había nacido para restaurar todas las cosas con el Padre. Era el tiempo de ese cumplimiento. Los pastores escucharon un mensaje, lo comprobaron, lo compartieron y glorificaron a Dios. Yo creo que de esto podemos aprender de estos pastores, que la gente realmente hoy no vea en nosotros una tradición más de la Navidad, sino que vea la realidad de lo que produce la Navidad en nuestras vidas. Que pueda ver en nosotros que los efectos de lo que Jesús hizo hace más de 2000 años siguen operando hoy y son reales en nuestras vidas, son visibles. Que la gente, al ver nuestras vidas, las vea llenas de gozo, llenas de paz en el Espíritu, y que caminamos en justicia de Dios. Y entonces la gente se maravilla y digan, es verdad, Él verdaderamente vive, Él verdaderamente transforma, Él verdaderamente cambia los corazones de la gente que viene a Él. Que digan, como decían de Pablo, cuando llegaba a un lugar, Pablo era un hombre que conoció la realidad en el Espíritu de Jesucristo, aunque no lo conoció en carne, en el Espíritu lo entendió, lo conoció y lo compartía en todo tiempo. Y cuando llegaba a un lugar, revolucionaba aquel lugar, porque todos tenían que escuchar acerca de las buenas nuevas de gran gozo que hay en Cristo Jesús. Y decían, ya llegaron acá los que trastornan el mundo, pero lo trastornan para bien, lo trastornan para bendición, lo trastornan para producir vida en la gente. Que digan de nosotros, como decían de él, oigan, estaban atónitos, asustados de que que perseguía a la iglesia, Pablo, que la asolaba a la iglesia, ahora anda predicando a Cristo. Ahora podemos ver a un Pablo lleno de amor, a un Pablo que en medio de las circunstancias, de las dificultades, de la opresión, podía experimentar la paz de Dios y decirle, no importa tribulación, angustia, desnudez, espada, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos va a poder separar de tu amor, Dios. Puedo confiar en ti plenamente. Un Pablo de esa magnitud, lleno de adoración. ¿Qué dicen la gente de nosotros? Que seamos como los pastores,
que anunciamos esta verdad con nuestra misma vida y no nos callemos de compartir con otros de esta realidad de gozo en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hora. Padre, te queremos dar gracias porque hoy conocemos al Cristo resucitado, al Cristo que vino a traer justicia, gozo y paz. Hoy podemos experimentar y ver ese reino, Señor. Nosotros hemos puesto nuestra fe en ti.